Las decisiones de mayor trascendencia rara vez fracasan en el instante en que se ejecutan. Su fracaso comienza antes, en un nivel menos visible y mucho más determinante: el nivel de la lectura. Allí se define casi todo, no en la respuesta formal, no en la resolución visible, no en el acto que después será definido, criticado o administrado, sino en la calidad del pensamiento que previamente organizó la realidad, distinguió lo principal de lo accesorio, leyó la relación entre superficie y estructura y decidió que parte de la situación merecía ser tratada como centro de gravedad. Esta información obliga a desplegar el eje del análisis. Durante demasiado tiempo, la reflexión sobre la decisión ha permanecido empobrecida por una fórmula tan difundida como insuficiente. Decidir bien consistiría, sobre todo, en disponer de suficiente información. La frase tiene utilidad pedagógica, pero escasa densidad cuando se la somete a escenarios reales de complejidad. Supone que la insuficiencia decisional nace, ante todo, de la escasez de antecedentes. Cuando en los hechos las decisiones más costosas suelen deteriorarse por una razón anterior y más profunda: la incapacidad de comprender con precisión qué clase de problema se tiene delante. En otras palabras, no toda equivocación proviene de la ausencia de datos. Muchas surgen de una comprensión intelectualmente inferior de la situación. Se interpreta mal la naturaleza del conflicto. Se toma por central lo que solo es visible. Se atribuye jerarquía a lo que únicamente tiene volumen. Se confunde urgencia con importancia, presión con necesidad y claridad con alivio cognitivo. Una vez que esa deformación inicial se instala, incluso una respuesta técnicamente impecable puede estar estratégicamente perdida desde su origen. Ese es el punto donde comienza el juicio estratégico. No como recurso retórico, ni como simple prudencia refinada, ni como elegancia verbal aplicada a la toma de decisiones. El juicio estratégico es una forma superior de inteligencia práctica. Consiste en la facultad de pensar con orden allí donde la realidad se presenta mezclada, de distinguir entre complejidad real y ruido circunstancial, de jerarquizar variables sin mutilar la estructura, de soportar ambigüedad sin caer en la precipitación ni en la parálisis, y de responder sin exigirle al mundo una transparencia que el mundo,
por su propia naturaleza, no concede. Esta exigencia resulta decisiva porque los escenarios verdaderamente serios no llegan en condiciones puras, llegan atravesados por presiones contradictorias, por agendas que no siempre enuncian de frente, por actores que administran información de manera interesada, por entornos que exigen definición cuando todavía faltan categorías, por sistemas donde la forma de nombrar el problema que está políticamente condicionada y por contextos en los cuales el costo de leer mal puede ser mucho más alto que el costo de admitir temporalmente una comprensión incompleta. En ese terreno, la primera gran tentación de la mente no es la ignorancia, es el cierre prematuro, la necesidad de concluir antes de haber comprendido, la necesidad de reducir demasiado pronto la densidad de lo real para obtener una versión soportable del problema. Ese impulso no es banal, está ligado al deseo de control, al temor de vacilar, al costo subjetivo de no saber todavía lo suficiente y, en ambientes de poder, a la presión de proyectar inseguridad aun cuando la realidad todavía no ha entregado condiciones honestas para hacerlo. Por eso la mente mediocre no siempre se delata por falta de capacidad. A menudo se delata por la forma en que usa su capacidad para salir de la incomodidad antes de tiempo. Reúne datos, organiza una narrativa, identifica una causa visible, formula una respuesta defendible y siente que ha pensado. Sin embargo, con frecuencia solo ha construido una reducción funcional de la incertidumbre. Una mente lúcida opera de otro modo. No busca la narrativa rápida, busca una lectura verdadera. No se deja gobernar por la ansiedad que produce la ambigüedad. Permanece dentro del problema el tiempo suficiente para distinguir entre lo que ya puede inferirse y lo que todavía sería intelectualmente prematuro afirmar. No se precipita hacia la primera coherencia disponible. Entiende que una explicación bien armada puede seguir siendo profundamente defectuosa si fue construida sobre una clasificación equivocada de la realidad. Aquí aparece una de las diferencias más importantes entre inteligencia y juicio. La inteligencia puede ser veloz, verbalmente poderosa, analíticamente hábil, incluso deslumbrante. El juicio, en cambio, exige algo menos vistoso y mucho más raro: jerarquía. Exige saber qué pesa más y por qué. Exige reconocer qué factor organiza la escena, qué elemento tiene capacidad estructurante, qué tensión define el problema y cuáles otras, aún siendo relevantes, se subordinan a ella. Sin esta capacidad de jerarquización, el pensamiento se dispersa. Hay información, pero no centro. Hay observación, pero no gravedad.
Hay complejidad, pero no lectura. Pensar estratégicamente no consiste en multiplicar variables hasta producir una impresión de profundidad. Consiste en identificar con precisión qué variable manda. La mente que no puede hacer eso termina confundiendo complejidad con acumulación. Ve muchas cosas, pero no distingue cuál de ellas está inclinando el sistema. Su análisis parece abundante, pero carece de articulación. Su problema no es de cantidad, sino de arquitectura. La arquitectura del juicio comienza, entonces, por una operación silenciosa, separar lo estructural de lo circunstancial. Esa operación es más difícil de lo que parece, porque lo circunstancial suele tener una enorme capacidad de capturar atención. Lo visible atrae, lo urgente presiona, lo reciente domina, lo jerárquico intimida, lo escandaloso absorbe energía interpretativa. Una mente sin disciplina queda subordinada a esa superficie. Una mente estratégica pregunta, en cambio, ¿qué hay detrás de esa intensidad aparente? ¿Qué parte del problema es ruido amplificado y qué parte está operando con menos visibilidad, pero con mayor capacidad de determinar el desenlace? A esta exigencia se suma la lectura del contexto. Ningún problema serio existe en estado puro. Toda decisión está incrustada en un trama previa de cultura, historia, poder, incentivos, lealtades, lenguaje, miedo y tolerancia. Extraer un hecho de ese entramado puede volverlo más fácil de narrar, pero también más falso. Una conducta aislada puede parecer absurda, situada dentro del régimen que la volvió funcional. Aparece bajo otra luz. El error visible puede parecer personal, leído dentro de una estructura de permisos y silencios. Revela una racionalidad colectiva. Un conflicto que en la superficie parece técnico puede, en su nivel profundo, ser una disputa por legitimidad, por autoridad o por control del marco interpretativo. La mente estratégica no se conforma con la descripción del evento, busca las condiciones que lo hicieron posible, quiere saber qué secuencia lo incubó, qué incentivos lo sostuvieron, qué tipo de cultura impidió nombrarlo antes, qué beneficios obtuvieron distintos actores de su opacidad, qué formas de pensamiento fueron descartadas y qué verdades debieron perder autoridad para que la situación llegara a ese punto. Esta forma de lectura no debilita la responsabilidad,
la profundiza. Retira el problema del lugar cómodo de la anécdota y lo devuelve al nivel donde realmente se organiza, el nivel de las condiciones. Este es un punto decisivo. Las realidades que verdaderamente importan no se degradan de una sola vez, se degradan por acumulación, por desplazamiento de umbrales, por pequeñas autorizaciones que van alterando, casi sin ruido, la estructura interna del sistema. Una excepción tolerada hoy puede convertirse en antecedente mañana y en norma real más adelante. Una concesión aparentemente menor puede redibujar el estándar. Una conversación evitada puede no producir crisis inmediata, pero sí modificar el modo en que una organización aprende a relacionarse con la verdad. Una decisión eficaz en el corto plazo puede sembrar una pedagogía regresiva para todo lo que venga después. Aquí aparece la importancia del pensamiento de segundo orden. Las mentes comunes evalúan decisiones por su efecto inmediato. Las mentes superiores examinan también el tipo de mundo que esas decisiones comienzan a construir. No se preguntan solo si una medida resolvió el problema de hoy. Preguntan qué comportamiento legitimó, qué precedente dejó, qué relación instaló entre autoridad y criterio, qué incentivos fortaleció, qué silencios premió, qué cultura reforzó y qué costos desplazó hacia adelante. Toda decisión enseña. Esa es una de las verdades más exigentes del juicio estratégico. Enseña qué se tolera, qué se recompensa, qué se negocia, qué se vuelve intocable, qué clase de discrepancia es admisible y cuál será percibida como amenaza. Por eso, una decisión puede ser operativamente útil y estratégicamente ruinosa. Puede cerrar la escena visible mientras erosiona la arquitectura que sostendrá las escenas futuras. Puede resolver un episodio y al mismo tiempo debilitar el sistema que deberá enfrentar el siguiente. La pobreza intelectual de muchas decisiones no reside en que fracasen rápido. Reside en que solo saben responder al presente visible y son incapaces de pensar la trayectoria que dejan instalada. Esa es una forma de miopía estructural. Ver el resultado inmediato y no la forma de mundo que ese resultado empieza a consolidar. Todo esto exige, además, una relación madura con la ambigüedad. La ambigüedad no es un defecto ocasional de la realidad compleja, es parte constitutiva de ella. La mente inmadura se impacienta ante esa condición. Quiere fijar demasiado pronto el sentido del problema.
cerrar el margen interpretativo y eliminar incertidumbre para recuperar estabilidad subjetiva. La mente estratégica resiste esa ansiedad. Sabe que no toda incertidumbre debe ser eliminada de inmediato, porque a veces la velocidad de la clausura es precisamente el mecanismo por el que se destruye la comprensión. Sostener ambigüedad no significa abdicar de decidir. Significa no permitir que el deseo de concluir decida por encima del pensamiento. Significa conservar una zona de lucidez dentro de la niebla. Significa no llamar claridad a lo que solo es alivio. Significa aceptar que en determinadas circunstancias una mente superior se reconoce menos por la seguridad con que responde que por la calidad con que soporta el tiempo previo a la respuesta. Esto se vuelve todavía más delicado cuando interviene la experiencia. La experiencia da velocidad, pero también puede rigidizar. Ofrece marcos, categorías, familias de casos. Eso es valioso, pero también puede producir la ilusión de comprensión anticipada. Se reconoce una forma general y se supone que el caso nuevo pertenece al mismo orden que otros anteriores. Allí aparece uno de los errores más sofisticados de las mentes competentes. No el error de la ignorancia, sino el error de exceso de familiaridad. La mente verdaderamente superior no está prisionera de sus categorías, las posee, pero conserva libertad frente a ellas. Sabe usarlas y suspenderlas. Sabe que la experiencia vale cuando afina la lectura, no cuando la congela. Comprende que el conocimiento que no se revisa termina operando como una forma elegante de dogma y acepta que no hay juicio de altura sin una disciplina de revisión permanente de los propios supuestos. Esta es una humildad intelectual severa, no ornamental. No consiste en moderar el tono, consiste en obligarse a reexaminar la propia mirada cuando la realidad comienza a resentirse a las categorías con las que se la venía leyendo. Consiste en aceptar que la familiaridad puede ser una ventaja y al mismo tiempo una trampa. Todavía falta una dimensión decisiva: el poder. El juicio no ocurre en el vacío, ocurre dentro de ambientes donde pensar tiene costo. Hay estructuras donde disentir es interpretado como deslealtad, donde la jerarquía premia rapidez antes de lucidez, donde la obediencia vale más que la complejidad
y donde la contradicción informada amenaza más que la ignorancia dócil. En esos contextos, la inteligencia no desaparece, se repliega. La gente aprende a no decir todo lo que ve, a no pensar hasta el final de lo que advierte, a no formular ciertas preguntas porque el sistema castiga más a quien nombra bien el problema que a quien lo administra mal. Por eso la mente estratégica no analiza solo el objeto de decisión, analiza también el ambiente donde el cual está decidiendo. Se pregunta qué premisas vienen ya impuestas, qué urgencias son reales y cuáles han sido construidas, qué voces faltan, qué costos tendría formular la pregunta correcta, qué parte del razonamiento responde a los hechos y qué parte responde al miedo, al interés o al equilibrio interno del sistema. Esta vigilancia sobre las condiciones del propio pensar eleva la calidad del juicio porque introduce una metaconciencia indispensable. No basta con pensar, hay que saber bajo qué presiones se está pensando. En último término, el juicio estratégico no puede ser reducido a una técnica ni a una fórmula de eficacia. Es una forma de integridad mental bajo condiciones adversas. Exige jerarquía para no dispersarse, contexto para no simplificar, paciencia para no precipitarse, imaginación estructural para leer consecuencias de segundo orden, humildad para revisar supuestos y carácter para sostener pensamiento, allí donde el entorno preferiría obediencia o teatro de certeza. Las mentes realmente estratégicas no impresionan porque siempre tengan razón. Impresionan porque comprenden antes que otras qué tipo de realidad tienen delante. ¿Qué error sería leerla con menos profundidad y qué costo tendría responderle con una estructura mental inferior a su complejidad? Esa es la verdadera anatomía del juicio estratégico, no una suma de destrezas, ni una habilidad de improvisación brillante, ni una forma elegante de hablar de liderazgo. Es una capacidad de comprender con precisión, ordenar sin empobrecer y decidir sin traicionar la complejidad de lo real. Porque una decisión de altura no nace de la seguridad, nace de una comprensión que ha sido intelectualmente digna del problema. Esto fue Mente Bajo Fuego.